Queridos amigos, una vez más bienvenidos a nuestro programa de estudio de la Biblia. Estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, la manera como Dios fue guiando a su iglesia. El evangelio fue expandiéndose, pero tenía que continuar la expansión por territorios más alejados. Por eso empiezan los viajes de Pablo para cumplir con esta misión, conocidos en la Biblia como los viajes misioneros de Pablo. Bienvenidos una vez más, queridos amigos que nos escuchan por la radio Nuevo Tiempo y las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos en el momento de estudio de la Biblia a través del libro de Hechos de los Apóstoles. El primer viaje misionero de Pablo es nuestro tema de hoy. Para esto tenemos invitados a dos colegas, dos pastores. Pastor Rolly, bienvenido. Gracias, pastor, y contentos de estar en este programa. Y Pastor Natalio, también un saludo a la audiencia, bienvenido. Y luego del saludo, por favor, haga una oración para ya ir al texto bíblico. De la misma manera, muchas gracias. Vamos a estar aquí para el repaso de la lección, ¿no? Y vamos a orar. Amén. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias en este momento porque vamos a estudiar tu palabra. Que el Espíritu Santo, Señor, pueda dirigirnos y así también que el Espíritu Santo toque, Señor, a toda audiencia que esté escuchando tu palabra y que tú puedas grabar en nuestro corazón, en nuestra mente, todo lo que vayamos a estudiar. Acompáñanos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En los capítulos anteriores vimos el establecimiento de la iglesia cristiana, vimos el trabajo de Pedro, el ministerio de Pedro en favor de los gentiles, y el capítulo 13 y 14 nos habla específicamente de el primer viaje misionero de Pablo. ¿A dónde fue? ¿Qué cosas sucedieron en esos lugares? ¿Quiénes fueron los compañeros de él? Y luego vamos a sacar aplicaciones también para la iglesia del siglo XXI. ¿Quién de ustedes quisiera comentarnos un poquito de cómo empezó este viaje, los lugares a los que fue el apóstol Pablo? Una vez que Pablo se convierte al cristianismo y después de estar en Jerusalén, se les envía para poder comenzar a predicar hacia las otras ciudades donde era un desafío, ¿no?, para la iglesia de ese tiempo. Vemos de que en Antioquía, por ejemplo, se fundó la primera iglesia gentil. Incluso la iglesia de Antioquía llega a ser como un punto más de referencia, incluso que la iglesia de Jerusalén, ¿no? Entonces comienza un desafío, la iglesia comienza a organizarse con la intención de evangelizar y multiplicarse, ¿no? Y son acciones intencionales que se hacen con ese propósito. Y han habido algunas acciones interesantes que hacen de que este ministerio sea favorecido por algunos factores. Pablo no era muy aceptado en Jerusalén por el hecho de que él había sido judío y ahora estaba comenzando a predicar a los gentiles. Por otro lado, encontramos también lo que mencionaste en algún momento, que el evangelio debía proclamarse más allá de las fronteras de Jerusalén. Dios mismo le había dicho, Pablo ha sido elegido específicamente para llevar su mensaje a esos lugares, y entonces ahora vemos una base de acción que sería Antioquía. Jerusalén como base general de la iglesia cristiana, pero Antioquía como una base para el evangelio a los gentiles. Bueno, el cristianismo o el mensaje del evangelio tenía que llegarse a establecer mundialmente, ¿no? Entonces, con esa visión, el apóstol Pablo empieza a hacer los viajes y la iglesia ha ido creciendo, ¿no? Por esa razón. En Hechos capítulo 13 dice que mientras ellos estaban en Antioquía, el Espíritu Santo dice, apártenme a Bernabé y a Saulo. Eso encontramos en Hechos capítulo 13, el verso 2, ¿no? Después de haber ayunado, le imponen las manos y los despiden. Y de allí llegan ellos a Chipre, ¿no? Y la primera ciudad que ellos predican se llama Salamina, ¿no? Y posteriormente Pafos, y ahí ellos tienen sus primeras experiencias evangelísticas, ¿no? Que es interesante porque ellos primero llegaban a las iglesias o a las sinagogas de los judíos, ¿no?
porque para Pablo él entendía que antes que los gentiles, los judíos tenían que entender el mensaje de la salvación, ¿no? Y es interesante la reacción que encontramos de parte de ellos, ¿no? Y cómo Pablo después va hacia los gentiles. A mí me gustaría leer el versículo 5 que dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Ese es el primer lugar, ¿no?, donde ellos comienzan a predicar. Ahora, inclusive es interesante recalcar el hecho de que los viajes de ellos no eran por planificación personal, sino eran guiados por el fue Espíritu iniciativa Santo. de Dios. Todo estaba en el marco de la espiritualidad, había oración, había ayuno, estaba la presencia del Espíritu Santo guiando a las personas, y entonces ahí tenemos a tres personajes: Pablo, Bernabé y Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Juan Marcos, nosotros lo encontramos, por ejemplo, aquel que escribió el Evangelio de Marcos, ¿no? Y es interesante que en un momento del camino se desanima, ¿no? Nosotros encontramos esa historia donde Marcos decide volverse, ¿no? Elena de White nos da una idea más profunda, que fue el producto de todas las desventajas que tuvieron allí, porque no hubo apoyo al inicio, hubo mucho rechazo, y con toda esa carga encima, Marcos se desanima y decide salir, ¿no? Pero interesante lo que dijo el pastor Natalio. Todas estas acciones que hizo la iglesia fueron inspiradas por Dios, por el Espíritu Santo, ¿no? Tal vez, pastor, puede ser la primera lección que podemos sacar en este repaso. Dios escoge, Dios hace provisión. Por ejemplo, Pedro no decidió ser apóstol, fue Dios quien decidió que Pedro sea apóstol. Nosotros no estamos aquí porque nosotros hayamos decidido estar aquí, sino porque Dios en su misericordia permitió que estemos aquí. En el viaje que empezó Pablo, hubo oposición de parte de los judíos, pero también hubo una fiel aceptación de los gentiles. Entonces, Elena de White, ¿no?, hace mención de que estas situaciones es lo que ha sido que Juan Marcos capaz se haya desanimado, ¿no? Sí, el versículo 13 dice, ¿no?, que Juan, apartándose, se volvió a Jerusalén. Resaltando ese aspecto de Dios guiando a su iglesia, el desafío creo que está en que nosotros debemos permitir ser guiados por Él, que fue la experiencia de ellos. Ahora yo quiero que me comenten un poquito qué ocurrió en Chipre. Se habla allí de Sergio Paulo, se habla de un mago llamado Elimas. ¿Cuál fue el incidente ese y cómo eso fue tratado, solucionado por Pablo? Habitualmente Pablo siempre su mensaje estaba dirigido primero a los judíos, como la de Jesús, ¿no? Porque él entendió de que el pueblo escogido era Israel. Y ahora ellos estaban ya en territorio gentil. Exactamente. Capítulo 13, versículo 4 en adelante, habla de dos personajes. Ahí encontramos al procónsul, que se llama Sergio Paulo, y encontramos a un hombre que como que lo guiaba, ¿no?, que se llamaba Elimas. Era su consejero espiritual, aparentemente. Espiritual, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando Sergio Paulo escucha el mensaje de Pablo, comienza a interponerse, exacto, a perjudicar, ¿no?, o a tratar de... Elimas comienza a interponerse, y hay algo interesante que le dice Pablo, ¿no? Dice: ahora pues, versículo 11, he aquí, la mano del Señor está contra ti, o sea, Elimas, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y dice que en ese momento Elimas cayó ciego, ¿no? Y eso ayudó para que Sergio Paulo creyera en el mensaje de Pablo y Bernabé, ese mensaje de salvación. O sea, había persecución, había mucha contradicción, ¿no? Pero Dios estaba guiando su iglesia. Aquí está el versículo 8, dice: Elimas, el mago, pues así se traduce el nombre, y Bar Jesús está el nombre arriba, procurando apartar de la fe al procónsul. En lugar de no interferir o ayudar, él estaba interfiriendo con ese deseo de un gentil de buscar a Dios. Ahora, tal vez para meditar, ¿no?, como personas, miembros de iglesia, cada uno de nosotros, ustedes, estamos ayudando a que las personas se acerquen a Dios, o tal vez en algún momento terminamos siendo una
Una piedra de tropiezo. Una barrera, ¿no? Una barrera. Mire, pastor, es interesante que este Bar Jesús o Elimas era judío, del pueblo de Dios, ¿no? Que así se hacía llamar, pero sin embargo se convertía en una barrera para que otros lleguen a Jesús. Entonces, hay que tomar eso en cuenta, pastor, ¿no? Nosotros en la iglesia, con las personas que llegan a nuestros templos, nosotros los recibimos, los abrazamos, o a veces estamos mirando con el ojo acusador, ¿no? Con cómo está vestido, de dónde es, cómo es. La salvación está abierta para todos. ¿Cuáles son nuestras intenciones aun cuando hagamos alguna observación, ¿no? Al final el plan de Dios se va a cumplir. Dios va a alcanzar a sus hijos porque el versículo 12 dice, ¿no? Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Que ninguno sea hallado como tropiezo. Correcto. Más bien pueda contribuir con el ministerio que Dios tiene a través de sus mensajeros. Hemos visto el apóstol Pablo viajando, comenzando a predicar en diferentes lugares, inclusive enfrentándose a un personaje llamado Elimas, que se interponía al evangelio, y Dios hace un milagro allí para que el procónsul Sergio Paulo pueda también tener la oportunidad de conocer su palabra. ¿Qué cosas más acontecen en este primer viaje misionero? El mensaje de Pablo, ¿no? El mensaje central. ¿Cuál era el mensaje central? ¿Qué contenía en grandes rasgos ese mensaje? En Hechos capítulo 13, verso 38 dice así: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Él agarra el trasfondo no judío, que de un descendiente de los judíos, de un descendiente de David, que era Jesús, a través de él se podían obtener el perdón de los pecados. Ese era el mensaje, ¿no? Perdón de los pecados. Claro, la incapacidad ahí presenta el que la ley podría justificar, sino que es imposible, ¿no?, que la ley pueda ofrecernos justificación. Entonces, el mensaje de él es que en Jesús somos justificados, todo aquel que cree, dice. Otra cosa, pastor, es que la obediencia no nos lleva a ser justificados. Exactamente. Eso era lo que quería decir Pablo, ¿no? ¿Cómo ese mensaje es percibido por aquellos que eran de origen judío? Porque entendamos que el pueblo judío estaba dando un énfasis, diríamos, bastante fuerte al cumplimiento de tradiciones, leyes establecidas también en el Antiguo Testamento, y ahora un mensaje que iba específicamente a buscar a Jesús como el Salvador. Al inicio el mensaje de Pablo era fuerte, directo, ¿no? Uh-huh. Y nosotros encontramos que a pesar de eso, en el versículo 42, los judíos, los gentiles, le pidieron que vuelvan el siguiente día de reposo, pero cuando llegó el momento de volver a reunirse, ya había instigación, ¿no? Ya habían comentarios, de tal manera que hubo celos, dice, contra lo que decía Pablo, no lo dejaron hablar, ¿no? Y entonces es ahí donde Pablo dice: nosotros le hemos predicado a ustedes, pero ahora es necesario que vayamos hacia los gentiles. Y pareciera que los gentiles estaban recibiendo el mensaje con gozo, como dice el versículo 42, y los judíos eran los que comenzaban a sentir celos, ¿no? Sí, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablasen también de estas cosas. El problema, pastor, era que los judíos obligaban a los gentiles que primero ellos tenían que judaizarse para ser cristianos. O sea, el camino no era directamente ser gentil y ahora pasar a ser cristiano. Correcto. Tenían que ser judíos primeramente. Ellos ¿Y qué implicaba eso? La ley de Dios, ¿no? La ley sábado, de Moisés. La ley de Moisés, que incluía la circuncisión. Ese era el obstáculo, pues, para los gentiles. Sí, ahí es donde entra Pablo, ¿no? Y dice, no, el perdón es solamente a través de Jesús. Corta esa barrera que había, y para los gentiles fue una gran noticia, porque ellos no necesitaban judaizarse para obtener el perdón de sus pecados. Entonces era una buenísima noticia para los gentiles, ¿no? Claro, y ahí había un desacuerdo, y vamos a ver justo en la lección siguiente, el capítulo 15 va a tratar justamente en detalle ese caso, pero aquellos de origen judío estaban intentando que el camino para llegar a Jesús
había un puente todavía, había que pasar por algún lugar, había que judaizarse, había que practicar los ritos judíos, había que circuncidarse y recién después podía él ser admitido en la iglesia cristiana. Correcto, y ahí entramos a un campo legalista, ¿no? Por eso es importante que nosotros como cristianos entendamos bien el tema de la justificación por la fe, ¿no? De que la única manera como nosotros podemos ser salvos no es a través de nuestra obediencia, sino a través de nuestra fe, aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Después de esto, pastor, después de toda esta resistencia que hubo, encontramos que aún así el Espíritu Santo trabajaba a través de Pablo y Bernabé. Claro, y más que obediencia era practicar ritos que en la Biblia ya estaban indicados de que tenían un propósito y ese propósito se había cumplido, ¿no? Como vamos a ver en el transcurso del estudio del texto. Lo que da satisfecho acá es que aún con esas barreras, dice el versículo 49, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. O sea, no había nada que deteniese, ¿no?, para que el Evangelio se predicara en aquel lugar. Ese versículo, o por lo menos el contenido de ese versículo, se va repitiendo capítulo a capítulo, y la palabra de Dios crecía y se multiplicaba y muchas personas más aceptaban, de modo que aun cuando habían interferencias o habían dificultades desde dentro de la iglesia o desde afuera, la iglesia seguía creciendo y el Señor seguía avanzando. Ahora, yo quiero que reflexionemos un poquito en relación a esto que hablábamos, de tradiciones, de ritos. ¿Será que la iglesia o los cristianos en algún momento pueden tomar la misma actitud que estos judaizantes cuando otras personas quieren aceptar a Jesús? ¿Cómo serían esas formas? ¿Cuáles serían esas formas? Yo le quiero dar un ejemplo, pastor. Hace un tiempo, un miembro de la iglesia me dijo: pastor, aquel que come carne no va a ir al cielo. Y la Biblia dice así. Y nosotros encontramos que la Biblia no habla de salvación por carne, ¿no?, o perdición por carne. A veces nosotros agarramos ciertas cosas por tradiciones y tratamos de imponerlas a los nuevos cristianos, cuando en realidad tenemos la misma actitud que tuvieron los judíos con los nuevos creyentes, ¿no? Y en vez de acercarlos hacia Jesús, terminamos alejándolos. Y hay algunas cosas que son importantes, son necesarias, pero que no deberían ser el propósito en sí. Deberían, como Jesús en algún momento les dijo: no, ustedes en algún momento se están poniendo en la puerta, no entran ni dejan entrar, llamándoles la atención a los fariseos. Y a veces nosotros podemos tener la tendencia de inventar otros requisitos antes de que la persona venga a Jesús. Nosotros debemos ser las personas que abracemos a los nuevos creyentes y los llevemos a los brazos de Jesús. No debemos ser una piedra de tropiezo para ellos. Pero sin duda aquella actitud de los judíos, Pablo nunca perdió la esperanza de la conversión de los judíos, ¿no? Siguió predicando para los judíos. Sí, porque uno puede decir: no, esto ya no tienen esperanza, ¿no? Uno puede dejarlo, y nosotros tenemos que mirar con esos ojos, ¿no? Capaz algún hermano en la iglesia tenga esta actitud, pero nosotros no podemos perder de que también ese es hijo de Dios. Y la paciencia de Pablo, aunque en algún momento él les dijo: ahora yo me voy a ir y voy a predicar directamente a los gentiles, pero no se cerraba la puerta para las personas sinceras que seguían aceptando el mensaje del Señor. Vemos de que los dirigentes judíos eran aquellos que resistían, ¿no?, al mensaje, pero después había una gran cantidad de personas que aceptaban el mensaje de Pablo y Bernabé. Usted habló de paciencia, pastor. Cuando Pablo y Bernabé vuelven de su viaje, ¿no?, encontramos de que ellos fueron a visitar las iglesias y confirmar la fe de aquellos que habían creído. Otra lección que sacamos de allí, ¿no? Las personas que ingresan a la iglesia deben ser confirmadas, ser acompañadas en cuanto a su conversión para reafirmar su fe. En estos par de minutos casi finales hay una experiencia interesante en Listra, cuando Pablo y Bernabé llegan allí y comienzan a suceder algunas cosas. ¿Recuerdan ustedes ese incidente? Son confundidos, ¿no? Pablo y Bernabé, Pablo como Júpiter y Bernabé como Mercurio.
Entonces, bueno, esto es a razón de que ellos hacen un milagro ahí, ¿no? De la curación de un cojo. Entonces, eso les llama la atención a ellos porque capaz no hayan visto de esta manera, ¿no? Entonces ahí ellos empiezan a tener ese... Los momentos más fuertes, ¿no? Capítulo 14, ¿no? A partir del versículo 8. Sí, fueron apedreados, fueron botados casi muertos, dice, ¿no? El verso 22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones extremas pasen en el reino de Dios. Ellos pasaron por tribulación y hacer la obra de Dios no es fácil. También pasaremos por tribulación, pero Dios dirige su obra. Con Dios comenzó la iglesia y con Dios terminará su iglesia. Y antes de eso, tal vez yo quiero recalcar este aspecto, ¿no? Llega un momento en el que dice que estaba allí esta persona que estaba imposibilitada de caminar. Oyó hablar a Pablo, el cual fijando sus ojos, versículo 9, y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Hubo un milagro poderoso y la gente comenzó, no, estos son dioses, si están haciendo estos milagros son dioses, y entonces confundieron o creyeron que uno era Júpiter y el otro era Mercurio, y quisieron ofrecerle sacrificios, y ellos trataron o les dijeron ahí, ¿no? que ellos claro, deberían... tenían la falsa adoración porque ellos tenían... Al inicio entonces, los aplauden y después los apedrean. Claro, es interesante cómo nosotros tenemos que tratar de ubicarnos en el lugar preciso. Así es. La gloria y la honra solo le corresponde a Dios, aun cuando Dios nos utilice para hacer una obra de bien o un milagro. Hemos visto cómo Dios fue utilizándolo a él junto a Bernabé y al principio inclusive Juan Marcos, haciendo milagros, predicando la palabra, viendo la transformación de la vida de las personas, una evidencia de cómo Dios también puede utilizarte a ti y a mí en la predicación del Evangelio. ¿Alguna aplicación más que podamos hacer de este estudio, Pastor Rolly? Mientras las sinagogas se cerraban para Saulo y Bernabé, las casas se abrían, las casas de los gentiles, porque Dios dirigía, ¿no? Y Dios llamó a Bernabé, Dios llamó a Saulo, a Pablo para predicar, y Dios nos llama hoy para terminar su obra. Podemos ser instrumentos del Señor. Pastor. La incredulidad y la malicia de los judíos no desviaron el propósito de Dios. Amén. Y hoy en día yo creo que eso es el mensaje. La orden de Jesús había sido, vayan, prediquen, había sido, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y la obra del Señor estaba creciendo, como dice el texto bíblico. Amén. Que el Señor pueda utilizarte, querido amigo, pueda utilizarnos para hacer esos instrumentos de salvación para las personas. El siguiente tema será el Concilio de Jerusalén. ¿Qué es lo que ocasionó esa reunión importante? Venga a participar la próxima semana con nosotros este tema importante.